Hijo mío, deja de oír las enseñanzas que te apartan de la sabiduría. Proverbios 19, del versículo 24 al versículo 29. Anteriormente se vio cómo una persona debería buscar más vivir conforme a la voluntad de Dios, y también se recalcó la importancia de lo que es el temor a Jehová. Cuando alguien no vive con ese temor hacia Dios, cuando alguien está demasiado inmiscuido en las cosas de este mundo y en las cosas terrenales, hay ciertas consecuencias y hay ciertos indicadores. En el versículo 24, Salomón, de una manera pintoresca, describe esto y dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Nos da a entender de que cuando personas que no viven conforme a lo que Dios dice, personas que no andan en consejos de sabiduría, personas que menosprecian las correcciones, pues terminan siendo personas bastante faltas de voluntad, bastante perezosas, como dice acá. Pero algo curioso que se nota es la necesidad de la acción que debería hacer esta persona. Cuando alguien no quiere hacer y no va a hacer cosas que son necesarias para vivir. Es cierto, nosotros vemos esto principalmente en razones materiales, en razones que son necesarias para alimentarte. Pero ¿qué aquello de tu alimento espiritual? Literalmente nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de aprender más de Dios. Puedes buscar, puedes leer, puedes escudriñar y puedes estudiar. Tienes la palabra de Dios en tu mano, pero ni aun a su boca la hallará o la llevará. Y es lamentable observar cómo inclusive nosotros, teniendo todas las disponibilidades y las facilidades para poder alimentarnos espiritualmente, no lo hacemos. Esta es una consecuencia de oír cosas que nos apartan de la sabiduría, no estar pendiente de tu crecimiento espiritual. En el versículo 25 nos habla acerca de dos formas en las cuales las personas aprendemos: por las experiencias y por la persuasión. Y eso es lo que le está diciendo Salomón en este versículo. Dice: hiera al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Entonces vemos que esas dos formas de aprender convergen hacia la experiencia, hacia las cosas malas que te han pasado. Y aquí le está diciendo para que, si tú quieres que esta persona aprenda, a esta persona que es realmente mala, pues debería ser herida. Y cuando esta persona reciba este castigo físico, el simple será avisado. Y es cuando escoges tú en qué lado estar. Y es cuando escoges tú cómo vas a aprender. Si tuvieses la disposición, y si tuviéramos la disposición de aprender las cosas por persuasión, estaríamos constantemente estudiando y meditando la Biblia. Pero hay cosas que nosotros no vamos a querer aprender. Hay cosas que nos vamos a resistir, pero van a ser necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, lastimosamente las vamos a tener que aprender por malas experiencias. Y esto es cuando no estás siguiendo la sabiduría de Dios y prefieres oír las enseñanzas de este mundo. El versículo 26 nos dice: el que roba a su padre ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio.
es evidente notar que en esta porción nos está referida principalmente a los hijos. Y algo que se ilustra en este versículo en particular es la influencia que tienen los hijos sobre los padres. Y cuando nos dice robar, es una palabra bastante amplia, porque puede entenderse también como asaltar o devastar. Y los padres pues son quienes han ido cuidando desde los niños, desde que han sido bebés, desde que han sido bastante indefensos, y los han ido guiando en sus posibilidades hacia la madurez. Entonces cuando este hijo no escucha la dirección de su padre, no escucha la dirección de su madre y prefiere vivir una vida lejos del consejo y mucho más lejos de lo que es el temor a Dios, tiende a hacer esto. Tiende a hacer un robo a su padre y tiende a ahuyentar a su madre. En vez de darles tranquilidad y en vez de honrarles, lo que hacen es traer preocupación y angustia hacia sus padres. Y esta preocupación y angustia pues cada vez va incrementándose y en algún momento se vuelve más incontrolable. Y algo que se nota acá es las repercusiones de esto. Dice, es hijo que causa vergüenza y acarrea para sí oprobio y acarrea oprobio. Esta persona que roba a sus padres, esta persona que no honra como debería a su padre y a su madre, va a traer para sí juicio y maldición. No va a quedar exento, no va a quedar libre de estas actitudes. Y no es necesario, como algunas personas piensan, que los hijos tengan que caer en adicciones tan visibles como la drogadicción, el alcoholismo o algunos otros desenfrenos. También se refiere a que si tú como hijo no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, porque eso al final es lo que va a pesar. Eso al final es lo que va a poner tranquilidad en el corazón de tus padres o simplemente va a ser motivo de preocupación y angustia. Y tú como hijo deberías estar consciente de eso. De que tus padres siempre van a estar a tu cuidado y cómo tú estás respondiendo como hijo. Por eso el versículo 27 y el centro también de esta porción se basa en: hijo mío, cesa de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Y si algo vemos de lo que va a converger y de lo que está referido toda esta porción, es que cuando una persona no escucha las enseñanzas que te llevan a la sabiduría y se deja guiar por enseñanzas que te llevan a vivir conforme a este mundo, cae en pereza, no escucha y no aprende, no honra a sus padres, y después, posteriormente, en los versículos posteriores, te habla acerca de un juicio. Entonces mucho tiene que ver cómo tú estás viviendo conforme a este mundo y cómo tú recibes y qué tipo de enseñanzas estás recibiendo. Si estás más influenciado por las redes sociales, si estás más influenciado por los noticieros, si estás más afanado en las cosas de este mundo, o si por el contrario tú estás buscando vivir en temor delante de Dios. Y eso es lo que le está diciendo el versículo 27. Hijo mío, ya no hagas.
Ya no sigas las enseñanzas de este mundo, ya no sigas las cosas que te hacen divagar, que hacen que tus pensamientos se aparten de las razones de la sabiduría. Y como habíamos visto y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, de las razones que te hagan dudar de Dios, de las razones que te hagan apartar de agradarle a Él. Cesa, porque vamos a ver que muchas de las consecuencias y repercusiones están en torno a esto. Y el versículo 28 dice: el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Alguien que no escucha las razones de la sabiduría y prefiere escuchar cualquier otra cosa, va a terminar convirtiéndose en un testigo perverso. Alguien que no cree que el juicio es evidente. De alguien que piensa que no hay un Dios y que no hay una repercusión, que no hay una moral objetiva. Este testigo perverso se burlará del juicio y se burlará del juez también. Cuando no escuchamos eso, al final pensamos así. Pensamos que no hay juicio, pensamos que las cosas que hacemos nadie las está observando, pensamos que nuestro pecado va a pasar desapercibido. Pero ¿qué dice el versículo 29? Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Y si algo tenemos que recalcar, y si algo tenemos que ver durante todos los estudios y los devocionales, es la santidad de Dios. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no va a olvidar. Dios está como un santo Dios, como un juez justo, evaluando las cosas que hacemos y viendo cómo nosotros estamos viviendo en este mundo. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, hemos visto un patrón. Hemos visto que si las personas pecaban, Dios las castigaba. Y en algunos casos, ese rato morían. Ese rato recibían la retribución de sus acciones. Entonces, si alguien piensa que no hay un juicio, pues evidentemente está equivocado. Si alguien piensa que sus acciones no van a ser después juzgadas, esta persona está evidentemente desfasada y no está viviendo conforme a lo que te dice la Biblia. Por eso te dice que están preparados los juicios, o sea que en algún momento Dios nos va a volver a juzgar. Y cuando dice azotes para las espaldas de los necios, es el castigo por el pecado. Y cuando nosotros estamos viviendo lejos de las enseñanzas de Dios y estamos prefiriendo oír las enseñanzas que nos apartan de la sabiduría, ¿cuál sería el desenlace al final? Simplemente juicio, simplemente maldición, simplemente oprobio, simplemente vergüenza, simplemente vivir una vida sin Dios y más aún, estar en una eternidad sin Dios. Por eso es que nosotros necesitamos vivir sabiamente, por eso es que nosotros necesitamos el favor y la misericordia de Dios para agradarle a Él. Y por eso déjame preguntarte, ¿qué tipo de enseñanzas ahora estás tú recibiendo y en qué cosas tú estás más afanado? Para que pienses después cómo ese tipo de enseñanzas van a influenciar tu vida y hacia dónde te estás dirigiendo. ¿Hacia una vida en temor hacia Dios o hacia una vida de iniquidad y de maldición?
Espero que tengan un buen resto de jornada. Dios los bendiga.